Meshnautas, un podcast sobre etnografías de lo digital. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Meshnautas, este podcast dedicado a las etnografías de lo digital. En esta ocasión vamos a compartir la experiencia de una etnógrafa que nos va a relatar sus experiencias en su campo, que nada tenía que ver con un objeto digital, y ya nos va a contar Débora cómo ha solucionado este emergente que se dio en su trabajo de campo. Así que de esta manera les invito a escuchar a Débora, quien se presenta de esta manera. Meshnautas. Presentación. Hola a todos los escuchas de este episodio de Meshnautas. Soy Débora Suistum, doctora en antropología por el IDAES, investigadora postdoctoral del CONICET y profesora en la carrera de Ciencias Ambientales de la Universidad de Avellaneda y en la de Antropología de la Universidad Nacional de San Martín. El tema de investigación. Mis temas de investigación están atravesados por mi lugar de origen. Nací y me crié en lo que hoy se conoce como Villa Inflamable, en el polo petroquímico de Dock Sud, en el partido de Avellaneda. Esto es en la ribera sur del Riachuelo. Este lugar antes era muy diferente a lo que lo conocemos hoy. De hecho, tampoco se llamaba Villa Inflamable. Ese nombre viene por un accidente de un buque petrolero que explotó en el año 84, y a partir de ahí se terminó de construir una dársena de productos inflamables que se sacaron del canal de Dock Sud, y eso después renombró, rebautizó de una manera un poco estigmatizante, bastante, según la mirada de los habitantes, esa zona que antes se conocía como la costa del río y que tenía un nombre, el barrio en el que yo nací, que se llamaba Barrio Porst, en honor a uno de los primeros inmigrantes alemanes que abrió un almacén de ramos generales cuando se mudó a esa zona. El tema de investigación. Trabajo actualmente y desde hace bastantes años con comunidades en situación de riesgo ambiental y tecnológico, tratando de entender un poco las incertidumbres en torno a la contaminación ambiental, las sustancias que emiten las industrias de alto impacto como las destilerías de petróleo, los efectos a la salud que esto tiene. Es por eso que he trabajado con ingenieros, médicas toxicólogas, también propios maestros de la escuela local, en el gobierno, en planes que tenían que ver con la adecuación ambiental de esa zona. Mi interés un poco en los últimos tiempos es tratar de entender cómo responden a ese desafío de la minimización de riesgos, tanto desde los gobiernos, las empresas y los propios afectados. Esto lo vengo trabajando desde muy chica, casi desde adolescente, desde una posición de distintas posiciones, ¿sí? De una posición, como decimos en ciencias sociales, de sujeto, en este caso afectado, como afectada directa por esa contaminación, por ser una autorrelocalizada, en una época y que continúa en parte como activista ambiental, luego más como investigadora y como codiseñadora de políticas y programas que aborden esos desafíos que hoy los podríamos enmarcar en lo que se llama el campo de los estudios del antropoceno. Reflexiones. Podría compartir muchas reflexiones sobre lo que implica practicar la antropología en esos diferentes espacios que mencioné anteriormente y desde casi diferentes posiciones de sujeto, entre comillas, pero lo que me interesa compartir hoy es cómo a partir de mi trabajo de campo para la tesis doctoral me fui acercando a las redes sociales. Es decir, mi investigación no empezó como una investigación de etnografía de lo digital en ese sentido, pero mis preguntas de investigación y el propio campo me fueron acercando a la red social, principalmente de Facebook, donde estaban mis interlocutores también compartiendo
grupos que yo los llamo, de cierta manera los podríamos llamar grupos de recordación, que tienen que ver con la memoria de este espacio que les mencionaba antes, de lo que era antes el polo petroquímico y la zona que se conoce hoy como Villa Inflamable. Y yo no estaba formada en temas de etnografía y antropología de lo digital, por lo cual eso me planteó bastantes desafíos, ¿sí? en cómo era trabajar en las redes, digamos, ¿sí? Interactuar ahí con incluso vecinos que ya me conocían. Así que bueno, pretendo un poco que este podcast ayude a otros investigadores que sus campos no los van llevando a pensar que en la red hay que hacer también etnografía, que nuestros interlocutores también están ahí y que aparecen cosas ahí que no aparecen en una entrevista común o aparecen cosas que refuerzan lo que uno vio en una entrevista, el intercambio que se mantuvo en una entrevista o en una historia de vida. Las preguntas. Una de mis preguntas de investigación, pero también es una pregunta existencial, es cómo explicar, ¿sí?, este estado de cosas en el cual hay una población conviviente con estas empresas de alto impacto, con niños con plombemias elevadas, demostradas por varios estudios epidemiológicos que se sucedieron en este territorio, y cómo explicar, digamos, desde una aproximación y desde una perspectiva antropológica, la persistencia de lo que llamamos injusticia ambiental en este territorio. Con esto me refiero es que a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el año 2008, que ordena el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y un especial tratamiento a esta zona de lo que se conoce como Villa Inflamable, el polo petroquímico de Dock Sud, aún hoy en día la población no fue relocalizada, no hubo tratamientos específicos de salud, no hubo saneamientos de suelo, si bien hubo ciertas clausuras, algunas de las empresas, pero que igual siguen operando. Conceptos teóricos. Esa es como una gran parte de mi tesis y de mi investigación, ¿sí? A través de ciertas perspectivas teóricas como la de la biopolítica, la necropolítica, la teoría del actor red y la cosmopolítica, me voy acercando, sí, a explicaciones sobre eso, pero sin ahondar tanto en eso porque eso implicaría hacer realmente otro podcast sobre toda esa investigación. Quiero volver, sí, a por qué llegué a la antropología de lo digital, a la etnografía de lo digital, a terminar de trabajar en estos grupos de recordación en Facebook. Y esto fue porque, para entender en parte, digamos, ese estado presente, ¿sí?, de contaminación ambiental y todo lo que ello implica, había que ir un poco, remontarse un poco más atrás a cuando las empresas más grandes, que en este caso es Shell, se instalaron, o qué fue lo que hizo que habilitó, ¿sí?, esa instalación y la operación de estas industrias hasta la actualidad. Entonces ahí me remonté a trabajar un poco con archivos, tanto fotográficos como mapotecas, la de la biblioteca, y me di cuenta que había espacios de los cuales yo también estaba participando, ¿no?, como usuaria, comentadora en Facebook, de dos grupos. Uno es el que se llama Dock en la Memoria, que es una página, digamos, abierta y funciona en este sentido como grupo de recordación, y la otra es Fotos Antiguas e Historia de Avellaneda. Este segundo sí es un grupo por membresía cerrada y de los cuales yo participaba. Me di cuenta ahí que lo que los vecinos estaban compartiendo era incluso sus fotos de álbumes personales, familiares, elementos de archivo que habían recolectado, información que circulaba en la memoria, digamos que era parte de la memoria colectiva. Esto es Meshnautas Podcast. Entonces estos dos grupos a mí me dieron como gran cantidad, digamos, de información, y en parte me ayudaron a responder esta pregunta que yo tenía de cómo se había llegado, ¿sí?,
a este territorio actual, es decir, a esta situación de contaminación. ¿Qué había habido antes, ¿sí?, de esto? ¿Siempre había sido así este lugar? No había sido siempre así. Entonces, mis interlocutores estaban ahí también, vecinos que había entrevistado, otros que eran amigos que no los había entrevistado tampoco, pero que empecé a interactuar con ellos a través de esas redes. Y ahí me empecé a plantear, bueno, ¿cómo acostumbrados, ¿no?, los antropólogos a trabajar en una etnografía que es más copresente cara a cara, ¿sí?, donde uno lo invita a alguien a participar de una entrevista, a abrirse a una historia de vida, a hacer mucha observación participante, es decir, estar en esos territorios y compartir un montón de las situaciones que se van viviendo, de las cuales obviamente yo ya venía participando porque era ex habitante de ahí y todavía tengo parte de mi familia ahí. Pero esto yo sentía que me estaba planteando, ahí ya sabía, ¿no?, un poco cómo desde lo que se llama antropología nativa podía abordar la reflexividad del trabajo en territorios así, ¿no?, y más de los que uno no es parte, por eso llamamos esto de antropología nativa. La etnografía en lo digital. Pero las redes me estaban planteando otro desafío. No sabía realmente cómo encarar, qué nombre le doy a esto. Yo no venía leyendo ninguna literatura en particular sobre etnografía de lo digital. Sí conocía el círculo de estudios, pero no estaba participando. Y ahí sí empecé a tener como preguntas, ¿no?, más de nuestra metodología, de nuestra aproximación etnográfica y decir, bueno, pero ¿cómo llamo esto? ¿Es una observación participante? ¿Cómo cito lo que mis interlocutores están compartiendo ahí? ¿Lo tengo que editar? ¿No lo tengo que editar? ¿Pongo los nombres? ¿No pongo los nombres? Si el grupo es cerrado o es abierto, esto cambia. En fin, aparecieron un montón de preguntas, digamos bien, vamos a decirlo, prácticas, ¿sí?, de cómo reponer eso en el texto etnográfico. Yo ya venía escribiendo etnografía, pero en realidad con todas estas otras técnicas que les contaba antes, de la entrevista, ¿sí?, la historia de vida, donde ahí, bueno, sabíamos cómo reponer, que había que editar, cómo anonimizar, etcétera. Bueno, ¿y acá qué hacía? ¿Cómo manejaba esto siendo que estaba en una página pública de Facebook, un grupo, ¿no?, el otro no? ¿Cómo pedía permiso? Lo primero que hice obviamente fue pedir permiso, ¿sí?, así un poco intuitivamente, como contar un poco la investigación que estaba haciendo. Y cuando me dieron el ok, que además estaban encantados de que alguien pudiera recuperar eso para una investigación científica del campo de la antropología y que además tuviera que ver con la historia del barrio, que era lo que ellos estaban proponiendo, ¿no?, en verdad, con estos dos grupos, ¿sí?, es mantener ahí vamos a decir, una memoria colectiva y además activa, y tratar de impedir como que se pierdan un montón de relatos de los primeros inmigrantes, los primeros habitantes de la construcción del Canal de Sur, de cómo era cuando estaban las quintas de verduras, cuando se producía vino, cuando la gente iba a la playa y se bañaba, cuando hacían picnics, en fin, y un montón de otros aspectos de la vida cotidiana de un barrio migrante, lleno de colectividades, las fiestas de colectividades que se hacían. Bueno, todo eso estaba en estos dos grupos. Está, ¿no? No estaba, sino que está y todo el tiempo se reactualiza. La gente postea, los usuarios postean cuando hay aniversarios personales, pero también cuando hay aniversarios que marcan como puntos de inflexión o hitos en toda esta historia y en esta memoria colectiva del lugar. Entonces, bueno, ahí fue como mi acercamiento, sí, al trabajo en la red, en este caso de la red social de Facebook. No es que están en otras redes, sino en esta red. Frente al desafío de hacer, sí, trabajo de campo en la red, en ese nuevo espacio etnográfico, en el cual, ¿no?, cada vez parece más imposible no transitar y no asomarnos los antropólogos, porque sabemos que nuestros interlocutores están ahí. Tengo que agradecer a Daniel Daza,
Prado, que es parte organizador de esta iniciativa de los podcasts, porque me facilitó etnografías, me facilitó bibliografía para entender un poco por dónde iban algunas discusiones en el campo de la etnografía digital. En esto sigo siendo igualmente una principiante, pero estoy muy agradecida en ese sentido con el círculo de estudios. Y ahí me di cuenta que un poco esto, ¿no?, ya venía contenido en las propuestas un poco de Marcus en los años 2000, que planteaba el estudio de los fenómenos sociales no podían ser realizados, ¿no?, centrándose en un solo sitio, esto de la etnografía multisituada. Por otro lado, bueno, ¿no?, después de Marcus Miller, Bach-Dijeva, los propios Carolina Di Próspero y Daniel Daza Prado, Slater, ¿no?, que también coinciden en esto, ¿no?, de la necesidad que empecemos a transitar en esos espacios etnográficos nuevos, ¿sí?, que nos permiten interactuar de otra manera con nuestros interlocutores. Y por el otro lado, ¿no?, también entender esto, que ya la red ¿sí?, permea prácticamente todos los campos, ¿no?, de la vida social, personal y colectiva, como lo plantean Gómez Cruz y Ardevol. Así que, bueno, para mí fue una experiencia como interesante, rica, asomarme a través de mi trabajo de campo para la investigación para la tesis a este nuevo espacio etnográfico. Y por el otro lado tengo el desafío ahora de hacer una devolución a mis interlocutores, muchos de los cuales no los conozco realmente en persona, no he compartido espacios de copresencialidad con ellos, pero sí a través de la red, y hacer una devolución de mis resultados de la investigación. Y bueno, en ese sentido espero a los meshnautas. Estaría encantada de recibir comentarios y ideas o sugerencias de cómo piensan, o por ahí conocen experiencias, ¿no?, de cuáles son las experiencias como más ricas e interesantes para la gente que está en las redes, de cómo hacer circular resultados, ¿no?, de investigación académica, etnográfica en la red. Bueno, muchas gracias y espero que les sea de utilidad a todos los antropólogos que se están asomando a la red para ampliar sus espacios etnográficos, y bueno, y a la gente que también está ya trabajando hace tiempo con el tema de la etnografía de lo digital. Gracias. Gracias a nuestra entrevistada de hoy. Este fue otro episodio de Meshnautas. Esperamos encontrarles en una nueva entrega. Meshnautas es producido por Florencia Adorno y Daniel Daza Prado. La voz es de Lucila Fioravanti. Este podcast cuenta con el apoyo del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación OISTE y el Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente, CESIA, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Si te gustó este podcast, sumate al grupo de Facebook Círculo de Estudio Antropología de lo Digital. Meshnautas, un podcast sobre etnografías de lo digital.